se nos vai quedar curta a palabra gala porque creo que o de hoxe o que se está montando o que está desmontando porque sodes os verdadeiros protagonistas, esta é unha verdadeira festa, a festa do deporte da provincia de Pontevedra. Para animar a espera, vou pedir a colaboración de todos os que estades por aquí, que estades sentados, tomando asento, estamos servindo bebidas, estamos na festa do deporte, estamos nun pabillón, non hai mellor escenario para acoller este pedazo de evento organizado pola nosa Deputación de Pontevedra. Así que vou a pedir que me axudedes a quentar o ambiente, vou a pedir que lle botedes imaginación. Vamos a imaginar que estamos no deporte favorito de cada un de vos, que estamos nun dos mellores momentos, un momento super emocionante, que o voso deportista favorito dá piques de conseguir un grande éxito e quero ver como cada un de vos animaría, ovacionaría o seu deportista favorito. ¿Estamos? 3, 2, 1. Quero sentir unha ovación forte, 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 forte. Ben, para ir quentando as mans estivo ben.
Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you while you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out of the door and the bullets razor. Still trying to beat. Look out! Another one bites the
and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Let me just go. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the
Big wheels keep on turning, carry me home just like him, singing songs about the Southland. I miss Alabama once again, and I think it's the same. Yes. Well, I heard Mr. Young sing about her. Well, I heard O'Neill put her down. Well, I hope Neil Young will remember. I said that man don't need him around anyhow. Sweet home Alabama, where the skies are blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. In Birmingham, they love the governor. Boo, 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 now we all did what we could do. Now Watergate does not bother me. Does your conscience bother you? Tell the truth. Bueno, temos tanta xente, tanto ambiente, que xa comezamos coa primeira anécdota da tarde. Non volo ides creer, pero temos unha olímpica perdida. Así que pedimoslle, por favor, a Araceli Menduiña que se achegue a entrada do pabillón. Isto, se o contamos, non nos creen. Así que, por favor, Araceli Menduiña, alguén nos chivou que sí que estás entre nós, pedimosche, por favor, que acudas á entrada.
Pois agora sí, moi boas noites a todos. Benvidos a esta gala do deporte da provincia de Pontevedra. Decíanos fai uns intres, máis que unha gala, isto vai ser a festa do deporte da provincia olímpica. Agardo que estén cómodos, que estén a gusto, porque imos comezar, damos o pistoletazo de saída coa festa do deporte da provincia de Pontevedra. Imos cos nosos olímpicos. Campeón do mundo sub-23 de piragüismo en C2000, Pablo Crespo. A raíña olímpica con 7 participacións. Plata no K1 200 en Tokio, Teresa Portela. Campeona de Europa en kayak Gala 3, Araceli Menduiña. Bronce en Tokio, plata en Londres, actual campeón del mundo en carabina de aire tendido 10 metros, Juan Antonio Saavedra. Gran promesa da natación, diploma na súa primeira Olimpiada en París, Juan Ferrón. Bronce por equipos no Campeonato de Europa na media maratón. Barreto. E con todos vos, a vicepresidenta da Deputación, Dona Luisa Sánchez. E o noso presidente, Don Luis López Lugués. Forte, forte aplauso para esta representación olímpica da nosa provincia, a provincia do deporte. Al centro. Ay, perdón. Perdona.
Podemos seguir aplaudindo, claro que sí, ben o merecen. E con todos vos, o mestre de cerimonias, Carlos Meleiro! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. A ver. A xente que me coñece nesta cidade sabe que hai dúas cousas que me gustan. Unha podedela imaginar. A outra é un aplauso forte para arrancar unha gala como é debido. Grazas de corazón. Vaya plantel. Estou moi agradecido á Deputación de Pontevedra para contar comigo nesta gala do deporte. E teño que decir que para min resulta un reto, todo un reto, sí, amigos, amigas, porque a miña relación con deporte, para que nos vamos a enganar, ven sendo intermitente. Necesitaría alguén que me axudase a levar isto con dignidade, con coñecemento de causa, coñecemento da provincia, os palmarés. Estades ben, por certo? Disimulade o ben, sí. Necesito alguén que me acompañe nesta teima. Eu necesito da man de alguén que controle Dona Luisa Sánchez, vicepresidenta da Deputación de Pontevedra. É así, non? Sí, sí. Ten a ver por favor, tería ben acompañarme nesta ardua tarefa de presentar esta gala do deporte. Si no queda más remedio, sí, claro. Por favor, fuerte aplauso para a vicepresidenta. Moi ben. Vamos aquí, se te parece. Que luxo. Ben. A continuación, se te parece, imos empezar con un momento de coloquio. Non sei se queres dar unha benvida oficial. Sí. Yo quiero, dar las buenas noches a todas y a todos, la bienvenida a esta gala fiesta del deporte. En primer lugar, y de manera más oficial, quiero saludar a las autoridades civiles y militares. Quiero también dar las gracias a la Consellería de Educación por habernos cedido este maravilloso espacio y, por supuesto, dar las gracias a Cándido Paniagua, que es el director de este maravilloso IES Castelao en el que nos encontramos, por habernos, y también a todo su equipo, por supuesto, a todo su equipo directivo, porque nos ha proahijado, ha permitido que ocupemos su casa, así que un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y por supuesto, dar la bienvenida y las gracias por acercarse hoy hasta aquí a todos los deportistas, a todas las deportistas, a los presidentes de federaciones, amigos, amigas. ¿Has visto lo que tenemos esta noche? Canto deporte na provincia, manda, me dices. Canto deporte. Cantísimo deporte. Cantísimo deporte. Qué complexo teño. No, por Dios. Y hoy tenemos, desde luego, una representación de nuestros olímpicos. Tenemos aquí a 6 maravillosos olímpicos que nos han acompañado en los Juegos de París 2024 y vamos a charlar con ellos y a disfrutar. Y para eso, pues entre el público tenemos técnicos, tenemos más deportistas. Compañeros de un micro. Esto me encanta. Un micro pode ser? Micro de man o temos, sí. Hai cartos na Deputación, notase, Está ben. Mira que ben tuneado. Decías, compañeira. Bueno, pues decía que nos gustaría hablar con Daniel Costa. Daniel Costa. El entrenador. Ven conmigo, aplaudimos y queda bonito, Pablo, entrenador de Pablo. ¿Cómo queda aquí? Es el entrenador de Pablo en el CGTD. Teño que decir que él argumenta que temos estamos no mellor momento, pode ser? Sí, seguro. No mellor momento do piragüismo, dices, non? Quero decir, claro. Vale. Sí. Dis que
Estamos no mellor momento da historia, de feito. Hai de nada. Sí, creo que temos o equipo máis con deportistas de nivel máis amplio da historia. Bueno, eu estou falando con ele, pero de repente a mellor alguén pode corroborar o que está dicindo no Bueno, estiario. a mí me gustaría que los piragüistas que estáis hoy aquí dijeseis algo. ¿Estás de acuerdo con lo que acaban de decir? Sí, yo creo que tenemos una generación, sobre todo más unida en el alto nivel, que se va notando por resultados tanto en sub-23 como en absoluto. Aquí tenemos a una gran veterana. ¿Tú qué podrías añadir, Teri? Bueno, pues sí, que tienes razón, que al final hay un grupo muy amplio, muy variado. Me voy a poner por detrás para que los veáis bien, ¿eh? Pues un grupo muy amplio, muy variado y con muchísimo nivel aquí en la provincia y bueno, evidentemente, probablemente sí, de lo mejor de la historia del piragüismo. Bueno, de momento no te han llevado la contraria y nos falta Araceli, por supuesto. Araceli, claro. Pues no tengo mucho más que añadir, que los que vienen detrás vienen apuntando maneras también, así que esto tiene continuidad. Se me permites, para vos, isto de levar o nome de Pontevedra da vosa rexión polo mundo, supoño que é un peso importante, non? Unha responsabilidade. Pois, sí, bueno. Temos micro? Sí? Hola, hola. Ahora sí, escoitante. Sí, levar o nome de Pontevedra sempre é unha responsabilidade, pero creo que os que o están levando pois están facendo que todos os pontevedreses poidan sentir moi orgullosos deles. Isto quere un aplauso, amigos e amigas. Bueno, a mí me gustaría añadir, está por ahí el presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, querido Freddy. Vamos a por él, Él siempre dice bueno, pues que el piragüismo tiene una relevancia importante en nuestra provincia. Sin embargo, también hay otras disciplinas pues menos conocidas. En este caso, nos gustaría hablar con José Antonio Lema, que es 10 veces campeón de España, 2 veces campeón de Europa y tiro de larga distancia afincado en Pontevedra. José Antonio Lema, manifiéstate para min. E aplaudímoste. Onde estás, José Antonio? ¿Está? Onde vai José Antonio? Dá un salto, José Antonio. Tío, miras, compañeira? No, desde aquí no se le ve. Hemos cerrado el tiro. Onde estés, José Antonio. Mira que nos falte puntería nesta disciplina, Sí, manda sí. carallo. Increíble. Vaya. Bueno, en este caso tenemos aquí a un campeón olímpico, que es Juan Antonio Saavedra. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Crees que con esas medallas vas a conseguir más afición? ¿Vas a conseguir realmente que el tiro sea más conocido? No lo sé. La verdad es que, hombre, sí que se nota, por lo menos yo lo noto, ya son muchos juegos y noto la evolución que ha tenido, sobre todo que ha tenido nuestro deporte a nivel internacional. Quizás no se note tanto en España, pero sí que se nota mucho, sobre todo en el extranjero. Pues mira, para que os hagáis una idea, en la India es ahora mismo el segundo deporte después del cricket. Wow. Un campeonato nacional de la India son como unos 15.000 tiradores. En España somos menos, somos 400, pero bueno, tampoco está mal. Entonces, pues bueno, Buena puntería. Sí. Entonces, sí que realmente es una disciplina que está creciendo mucho, sobre todo es una disciplina que está creciendo mucho en lo que es el tiro olímpico, aunque hay muchas otras modalidades que se practican en tiro. Muy bien. Nivelenazo, compañeira. Nivelenazo. Sí, efectivamente. E temos que falar tamén, se te parece, do importante que é o apoio da familia, non si? Desde luego. Yo como madre, y supongo que muchas madres y padres que están acompañando hoy aquí a deportistas, el estar a su lado, el apoyarles, el poder acompañarles en muchos entrenamientos es muy importante. Así que también nos gustaría hablar con la familia de Juan Ferrón. Con Juan Ferrón, padre. Juan Ferrón, papá, ¿dónde estás? Aquí estás. Ven conmigo. Aquí estás. Dice que te abrace. ¿Cómo estás? Benvido. Eu que fun orfo de deporte de neno.
Bueno, supoño que estarás de acordo con nós desta afirmación, non? O apoio para os deportistas, máis nestas circunstancias, pois importantísimo, Sí, non? é evidente que o apoio dos pais para calquer deporte é importantísimo. Eles son os que, ou nós, en este caso, temos que estar aí apoiándoos tanto nas derrotas como nas victorias, pero tamén, sobre todo, no día a día, entrenando, levándoos a entrenar, volver a entrenar. No noso caso, en Juan, nós temos sempre que desplazarnos con él, pero, bueno, o apoio importantísimo das familias. Sin as familias, o deporte quedase orfo, como diste. Antes de dar paso a que nos responda, porque queremos escuchar a Juan indudablemente, Sí. teño que decir que supoño que realmente se siente protegido, non? Ahora mismo estou entrenando en Madrid. Ajá. Polo cal os Bonitas meus pais- playas, bonitas playas. Os meus pais están a 600 km da min. Moi protegido non estou. Entendo, que a capital Pero- agobia cualquier... pero está claro. dende- Podedes aplaudir, aplausos a medias non, por favor. Pero chamámoslle todos os días pola noite para ver como ceou, Sempre, como sempre. comeu, Entonces, todo iso. esos 600 km non son nada, sabes? Non implican nada. Así que... Muy bien. Bueno, ¿qué Bueno, dice? pues muchísimas gracias. Aquí Juan al cuadrado, ¿no? Y tenemos también a Sabela Castelao, que es atleta de la Gimnasia Olímpica de Pontevedra. Está aquí. Muy bien, pues... Que está diciendo en este ella momento es que no me campeona de fale, que no me España- fale, que no me fale. Campeona de España, sub-16, de los 3.000 metros, campo a través. Fuerte aplauso para ella, por favor, conmigo. Bueno, supoño que estar na provincia e contar con referentes como Esther, podedes entrar nun diálogo se queredes, é unha maravilla, verdad, para ti? Sí, ya corrí muchas veces con ella, entonces pues... Sí. Respuesta, se quieres. Di correu contigo. Sí, sí, sí. La verdad que corrí varias veces con ella y es una atleta increíble y que aún es muy joven y va a destacar mucho. Queríate decir que eu sei que é un exemplo dos tantos, pero como ves o nivel na nosa provincia? Como está a canteira? E se queres falarme dela tamén podes, claro. A canteira é moi forte, a base que temos na provincia de Pontevedra é moi grande. Agora é seguir coidándola e que saian de aí todos os atletas que fagan falta, que fan moita. Ela, pois, que dicir que é campeona de España e, bueno, todo un ator todo terreno. Da igual que lle poñas pista, cross, que aí ela destaca. Eu sei que no tema do deporte o pique está aí sempre, o pique na competitividade. Ti, cal é o teito que eres? A onde queres chegar? Que te gustaría, vaya? Pues llegar a unas Olimpiadas, pero es muy difícil, pero bueno. Bueno, eu coido que co apoio da Deputación, non? O sei, non? Luisa, ¿Qué le recomiendas tú para llegar a una Olimpiada? A todos los que estáis aquí, ¿qué le recomendáis? ¿Qué hay que hacer para poder llegar a una Olimpiada? Entrenar, adestrar, continuar, disfrutar y pasar a voz. hacer adiante, sí, claro. Poder repartir. De feito, este é un espacio que chamamos coloquio, falades varios. Varias, Bueno, neste caso. Todos somos conscientes que chegar aos Xogos Olímpicos é moi complicado. A importancia de que eso, pues, na provincia de Pontevedra haya tantísimos deportes, haya tantísima base, eso, pues, hai máis garantías de que finalmente pues, un porcentaxe moi pequeniño chegue a participar nos Xogos Olímpicos. Evidentemente é o desexo e a ilusión de todo deportista. Ao final, o que chega, evidentemente, pues pasa pues, por un traballo diario, continuamente, non só adestrar, sino descansar, coidarse, alimentarse, son 24 horas preparados simplemente para eso. Sendo consciente que nese camiño pois, habrá momentos, pois, o que se falaba antes, pois, derrotas, victorias, habrá momentos bons, momentos malos, pero o que interesa e o que importa é perseverar. Ao final, si vai a ser o teu destino uns Xogos Olímpicos, acabarán chegando. Muy bien. Qué bonito. Bonito modo a madriñar, verdad? Desta gala. É que eu te miro, séntate ben. O oro e a plata tente que sentar ben a ti. Seguro, seguro, bo fe.
Pues yo en este momento querría invitar al presidente de la Diputación, a don Luis López, a que nos acompañe para poder entregar unos regalos a estos 6 magníficos olímpicos que hoy nos acompañan. Aplauso continuado, público, por favor. Auténticos referentes. Te los voy dando yo, Luis. Entrega, aplauso e foto. Entrega, aplauso e foto. Sí, sí. Con todos. Presidente, compañeira, neste caso, pídenos, por favor, a petición da prensa, unha foto coral con eles e aplausico novamente para rematar este bloque. Siempre te toca mi lado. Todos de pé. Que nivel, amigos e amigas. Canto sinto pola Coruña, Ourense, Lugo, de verdade. Que nivel, que nivel. Como vista música, compañeros de son. Aplauso, veis, para todos eles. Ahora sí, despedímonos, claro que sí. Luisa. Que ben tirado, que ben tirado. Luisa, chega un momento no que hai que levar un poquinho o nervo da gala. Para iso, teño que preguntar... Dame ganchete. Gusta máis aquela saída. Ti sabes as cousas que se poden facer cun balón de fútbol? Sí, pero seguro que ninguna es la que tú estás pensando. Seguro que non. Moitísimas. De feito, temos un referente entre nós que dos nosos, que un campeón freestyler que quero que recibamos con un contundente aplauso que vai nos facer vibrar nesta gala. Falo do noso bon amigo Alejandro Portilla. Como subes a
Espera. Te vamos a dar voz, Alejandro. Vamos allá. La. Qué máquina eres, eh? A última vez que intentéis hacer a mitad, acabé en el hospital. Ven. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un placer aquí estar en Pontevedra con todos estos grandes deportistas. Y bueno, si tenéis un minuto aquí en la organización, me gustaría sacar 2 personas y enseñarles un poco... Pues, No matemos. No. Bueno, un minuto. Un minuto. Te enseño a ti, si no uno. Mira, ni se te ocurra. Acaba gala aquí a toda no que ven. Pues, bueno, necesitaría, no sé, por ejemplo, un chico y una chica. A dedo. ¿A dedo? Mira, besos en moza por ahí. Este rapaz de brazos cruzados, mira, sí. Podes ir, vente. Fuerte aplauso para Involuntario, por favor. Este coño, cuidado, non teñas problemas con él, ten un bo gancho, salgo falamos. Que máis? Pues una chica, por ejemplo. Por paridade, pareceme genial, unha muller, unha rapaza, pode ser. A ver, como vais eu a colla. Sí? Entonces, vou eu, xa está, espera. Tens que vir, se non paramos a gala, ven aquí. Non te das conta, aplaudímola. Además, é guai que ves en chándal. ¡Qué perfecto para esta modalidade! Ven. Vale, bueno, pues vamos a aprender un truco básico. Obviamente todo lleva tiempo aquí en cualquier deporte, pero vamos a aprender a dejar el balón en el cuello, que se le llama neck stall, que es lo que he empezado haciendo y lo que acabé haciendo, ¿no? Entonces, son 3 pasos muy básicos. Esto es todo técnica. Entonces, el primer paso es tener los pies a la altura de los hombros, o sea, una posición cómoda. Y después nos agachamos mucho, teniendo ya el pecho pues, en horizontal con el suelo, ¿no? Hospital. De esta manera. Y luego, una vez estemos así, ya es levantar la cabeza y viendo al público. Y de esta manera queda un huequito aquí. Y el balón pues se queda. O sea, sí, se queda. Prueba gráfica pode ser, como... A ver. Así, ven. Que non fixo compra algunha vez? Aplauso, por favor. Supoño que ahora aprove para eles. Achegan aquí. Está dicindo... Pide que se agachen tantas veces, ¿verdad? Alguna vez. Levantan cabeza para ver. Co pelo liso que traías, que magua. Ay, amiguiño. ¿Cómo se te cayó o balón agora? ¡Ay, Dios mío! A ver. Está ben. Falla indicacións, pousa. Listo. Alejandro Portillo, sin voluntarios. Fuerte aplauso para él. Gracias por participar, amigos. Gracias, Alejandro. Crack. E claro... Cando nos deixamos de xogar, ten que entrar a equipa técnica desta gala. Onde estás, vicepresidenta Luisa Miguel? Por favor, sen ti non son nada. Ven. Bueno, como todos sabéis, esta provincia también acoge grandísimos eventos. Vamos a poder disfrutar ahora de alguno de ellos y espero que podáis identificarlos y que os gusten a todos. Temos un vídeo, claro. Vamos.
Supongo que las imágenes son impactantes, que parece sencillo organizar este tipo de eventos, pero todo lo contrario. Tiene que haber una precisión milimétrica para poder conseguir que todo esto llegue a buen puerto. Y por ese motivo queríamos contar con alguien que está acostumbrado a lidiar con este tipo de proyectos. Como por ejemplo, alguien... xa sei de que estás a falar, sí. ¿Sí? Sí, Coñézoa. Pero... Coñézoa, teño buen rollo con ela, ademais, está ben. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Nava Castro. Nava Castro. Exacto. Nava que ha Castro. sabido- Forte aplauso, por favor, Nava. Deputada de Pero Turismo. una cosa, vas a hablar con ella un pouquiño? Sí, de feito tiña unha pregunta para ela, sí. Sí? Documenteime, Difícil pregunta, Nava. Son eu. Que esperas? Aterio. Estás jodida. Vamos a ver. Eu quería preguntarche, Nava, e sei que me vai a saber contestar. Supoño que é de unha complexidade magistral levar a cabo este tipo de eventos nos diferentes municipios, porque temos, por exemplo, a Volta que España. pasou por aquí. Sí, en realidade é unha gran oportunidade porque vente en máis de 200 países e sobre todo, pois, ademais de apreciar o arte do ciclismo, ese deporte heroico, non? Que están aí todos correndo a ver que son os gañadores, pois a oportunidade que temos de facer o escaparate de Rías Baixas, ou seja que para nós é importantísimo. Podemos numerar algunos concellos, por Bayona, por onde pasou esta? A Bayona, por exemplo? Empezó en Ponteareas y finalizó. Pontareas. Como non? Pontareas. Tranquila, non estamos, non pasa palabra, pero exhibimos peito para todo o mundo, é certo, é certo. Sei que o sabes. Por suposto, pero a paisaxe sobre todo, pois eso, esos espectaculares, pois o litoral, e toda a costa nosa, e sobre todo que ves os faros, en realidade é algo auténtico, unha oportunidade única, pero sobre todo presumir tamén do deporte do ciclismo, se me permites, porque foi en Pontareas, porque somos o único municipio do mundo onde teñen 3 ganadores da Volta Ciclista a España. Aplausos, amigos. Eso no es nada. É que é un feito. Te das cuenta de que a pesar de ser política, Sí. tiene gran capacidad de síntesis, ¿no? Sí, bueno, é política, É política. fala, gustalle falar, sí. A mí tamén, entendo perfectamente. Sí. Entendo. Temos máis protagonistas, coido? Sí, tenemos una protagonista que esperemos que no cambie de disciplina, porque acaba de salir aquí y ha sujetado un balón bastante No, bien. non pode ser ela, en serio. Lorena Patiño, por favor. Lorena, ¿puedes Cinto, subir? Lorena, ven conmigo, Lorena. Lorena acaba de participar en el Mundial de Ciclocross que se celebró en Pontevedra la semana pasada. Tenemos también aquí No a europeo, Juan Carlos. matizan. No europeo. ¿Europeo? ¿Qué he dicho? No europeo. Perdón, disculpe. El Europeo de Ciclocross es un evento muy potente, no se ve todos los días. Juan Carlos Muñiz, presidente de la Federación de Ciclismo, lo sabe bien. Ella lo ha tenido al lado de casa. Es un privilegio, gracias a la provincia de Pontevedra y gracias, entre otros, a la participación de la Diputación de Pontevedra. Ella es de Marín y ha conseguido un honroso 10º puesto. Tuviste ahí una salida un poco... Pero un aplauso para ella. Porque lo que sí consiguió fue el bronce por relevos. Lorena. Sí, eu competín a semana pasada, certo que sí, conseguimos o bronce por equipos. Nada, o domingo, pois, tras unha mala salida, pois puden remontar o que puden e entrei nese top 10. Top 10, amigos, amigas. Top 10 de un mundial europeo. Aplausos a medias non, por favor. Bueno, pues Lorena, muchísimas gracias y te deseamos que sigas consiguiendo triunfos en el futuro. Encanta ir de canchete con deportistas, na miña vida, en serio. Non marches. Bueno, Abierto. los grandes eventos, además de, como decía la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, consigue cierta fidelización, consigue quizá incrementar licencias y nos gustaría que de eso nos hablase Bruno López, está por aquí, presidente de la Federación de Balonmano. Bruno. Bruno, ¿puedes subir, por favor? E aplaudimos naturalmente. Ten boa zancada. Queda aquí no medio de nós. Bueno, é certo o que di Luisa ao respecto, non? Deste momento 12.
Sí, a verdade é que o Balmán está nun moi bon momento, non? Ao final, o apoio da Deputación de Pontevedra para eventos como o Balmán na Rúa, como para as Final Four que realizamos, danos un salto moi grande de calidade, moita visibilidade, e isto fai que moitos nenos e nenas se animen a practicar o noso deporte. Aproximadamente, ti sabes o número aproximado, porque moitas veces falamos destes deportes, pero gústame, as cifras a mí gústame moito. Sí, agora mesmo a nivel provincial estamos en casi 8.000 licencias. Hai nada, bo traballo. Por de agora, Por de agora. Exacto. Hai teito. Non hai teito. Hai moita ilusión e ao final creo que é o que vale, non? Coido que merece outro aplauso, naturalmente. Gracias. Bueno, hay muchísimas disciplinas en esta provincia, todos lo sabemos, no podríamos seleccionar a todas, pero llegados al Ecuador de la gala, ¿no te pide el cuerpo un poco de ritmo? Eu todo que seña festa, beber e bailar, si ti sabes que non hai problema ningún, claro, estou disposto. ¿Sí? Pues vamos a ello. Vamos a presentar en este momento al Club Arrúa de Breaking, que por cierto es una disciplina que se ha inaugurado en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Dis que vai a ser o último ano que vai a ser olímpica, nos estamos... No, depende de dónde sea la sede. La sede tiene la capacidad de decidir si sigue siendo en ese momento deporte olímpico o no. Tres, eu atreveríame a decir case acróbatas que pasamos a presentar, eles son... Son sus alias, por supuesto. Mini Ali, que ha sido 2 veces campeona de España sub-18. Gizmu, subcampeón de España sub-21. Y Jamber, que se acaba de doctorar en la Universidad de Vigo, en CAF, con tesis cum laude en breaking. Eso es nada. Caray, por breaking, vamos con eles. Continuado, eu... Os dejo aquí. Xa que se quedaron, quen é o cum laude? Quen é o que está estudando? Como faz para compaxinar todo isto que faz? Doemo corpo velos, en serio,
Que pasada. Podes acreditar o que dixemos antes, o sea, encima bon estudante. Sí, ¿cuál era tu pregunta? Pois que si realmente, entendo, sí, está ben, podes aplaudir, podes aplaudir. Si é certo que tes para as dúas cousas, para estudar, creo que sacaches unha cátedra, pues unha cousa moi bestia, non? Sí, me doctoré este año con el cum laude totalmente de sorpresa, que no me lo esperaba para nada. El break es una disciplina preciosa, que está bastante invisibilizada y estigmatizada en nuestra sociedad todavía. Aún tenemos que romper ahí un poquito de barreras, sobre todo en género, pero el tribunal lo acogió súper bien. Yo me sentí súper arropado y hemos conseguido publicar la primera tesis internacional en cuanto a análisis de datos deportivos aplicados al breaking, y es un paso muy grande. No solo es logro gallego, es logro para el break y la cultura urbana en general. Luisa, como me gusta inflar peito con esos rapaces, de verdade. Enhorabuena polo vosso traballo, pola demostración, e que viva o arte urbano. Forte aplauso para eles, por favor, grandes. Gracias. Bravo. A vos. ¿Qué nivel? Increíble. Y ahora creo que va a entrar un vídeo Sí. detrás de nosotros. Bueno, es imposible enumerar todos los becarios que han podido aprovechar, bueno, pues, las ayudas de la Diputación Provincial en este año 2024. ¿Sabrías decirme algún número así al azar? Estamos con as preguntiñas, o que non sabe. Non sei, becarios da provincia. Becados por la Diputación. Muchos de ellos están hoy aquí. 100. Digo. 150. 275. Bueno, más de 400 becados. Es imposible enumerarlos a todos. Están ahí, están saliendo, entre otras cosas porque no llegaríamos al cóctel. Entonces, bueno, hemos seleccionado al azar algunos de ellos para poder charlar y para que nos cuenten su experiencia. Carlos, ¿los vas nombrando tú? É un placer inconmensurable. Volvemos a voz de speaker. Pido a presencia, amigos e amigas, de Hugo Casañas. Aplauso continuado, por favor, para él. Promesa do atletismo que lleven de familia. Vela aí ben. Aplauso grande, amigos. Estamos por diante do educador da gala. Iago Martínez Diz. Gañador da Dacia Sandero Cup, grazas a Bolsa de Deputación. Iván Pombo. Tengo acceso por aquí. Vemos a Iván. Aplauso continuado el hongo para Iván Pombo, por favor. Adrián Davila en taekwondo, amigos e amigas. Leva 3 anos no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Este é o seu último ano como junior. Xa que ten 16 anos. Muy bien. Bueno, aquí están os 4. Bueno, gustaríame brevemente, se me deixas Todo tuyo. aparte do deporte, a que te dedicas ti? Pois estudo no Centro Galego de Tecnificación, estou en segundo de bacharelato, bueno, compaxino tanto estudar como o deporte. Mellor estudo ou deporte? Mellor deporte. Es increíble, un fuerte aplauso para él. Aparte da modalidade, a que nos dedicamos? Realmente ao deporte, solamente. Estudei no grado de turismo e ADE, e nada, ahora mesmo o deporte un poquinho. Onde van os 16, Ai, sinvergüenza. Fai 16 xa. Con que compaxinas a túa especialidade? Pues yo hago lo mismo que Adrián, también estudio en el CGD y nada, eso, estudio y entreno. Gústame o papo que teñen, e logo son campeóns, increíble. E ti a que te dedicas? Eu traballo na empresa de mantenimiento industrial. Moi ben, moi ben. Aplauso para eles, por favor. Hay que decir que Iago ha sido el becado en un programa especial este año que hemos empezado en la Diputación, se llama Mais Talento Motor. No había corrido ni competido en su vida y ha ganado de los 5 rallies gallegos en los que ha competido 4, ha quedado segundo en el 5º. Bueno, tiene una gran carrera por delante. Pero de todas maneras... Sí, Luisa, dime.
No, te iba a preguntar que por qué tienes ese afán de saber qué hacen, a qué se dedican, además de ser promesas en el deporte, ¿no? Eu, aparte de ser unha persoa curiosa, resulta que aquí neste punto onde estou, amigos e amigas, neste mesmo punto, en Escaleta tiñamos unha quinta promesa muller. Chámase Erika Avilleira. E resulta que é militar. Sabedes onde está Erika Avilleira agora mesmo? Está sudando en Valencia, xente da Dana, que o ha pasado francamente mal, e que ademais de ser un exemplo como deportista, que é un corazón noble e que está cumplindo co seu deber, axudando a esa xente que perdiu todo. Dende aquí, se te parece, compañeira, mandamos dende esta gala un forte aplauso grande, ensordecedor, para toda a xente, porque formamos xente no deporte e no ben facer. Bueno, pues os acompaño hasta abajo si queréis. ¿A ti también? Sí. Muchísimas gracias. Aplauso para todos eles, por favor. Ai, Jesucristo. Estades ben, por certo? Estamos rematando, eh? Sabedes que nas galas, nos eventos onde eu participo, eu tiro millas para chegar ao cóctel canto antes, entendedes? Non queda bendito isto na gala do deporte, probablemente. Vamos a poñernos un poquinho máis serios. Achégate a min, achégate a min. É un clásico nesta gala dedicar a gala a unha persoa potente que tiña que ver co mundo do deporte. Eu quero falar dunha institución do deporte vigués e galego, unha lenda a nivel nacional. Tras lustros de carreira deportiva, retírase aos 25 anos, destacando especialmente na súa faceta de adestrador. En 1973, abre as portas do gimnasio, primeira pista, Saudade. Toda unha referencia do boxeo vigués. As súas ordes adestraron lendarios como Iván Pozo, Esteban Doiro, Zamora, Cañoto, Andy Rey, Freddy Costas, Pino Tobío, Ferrarás o Ballesteros, entre outros moitos. Atención ao seu palmarés. Campeonato do mundo na WBO, cinturón de campeón de España, 6 campeonatos de Europa, 33 campeonatos do mundo hispano e 9 intercontinentais. Hai xente que me coñece en Vigo e que sabe, aparte de ser un falabarato, ás veces presento eventos deportivos e gustame comprometerme, hai un aviso aos amigos da Deputación, esta entrañada administración que ha quedado amosado, que fai un traballo delicioso, necesario, e eu son desas persoas que se molla neste tipo de eventos. Últimamente, dame por acudir a veladas de boxeo. Teño que decirvos, co corazón na man, que tiven a honra de coñecer a él e a súa fermosa familia, e ás veces, cando presento os diferentes boxeadores que compiten, cando miro a esquina e non o vexo, porque deixounos en suño, supoño que nos estará vendo de alguna parte. Amigos e amigas, isto é para él. Falamos del gran Paco Amoedo.
Si se me permite, que ora se má voz, de absoluta xustiza este recoñecemento nesta gala do deporte, pido a súa muller Purificación Rodríguez e aos seus fillos Francisco, Cristina e Gemma que nos acompañen, por favor, no escenario, e o presidente da Deputación, por favor, para este recoñecemento lóxico e co ovación que merece. Por favor, con nós. Aplauso a medias non, damas e cabaleiros, xa apostámoslo, veña. Este é o momento. Pois en nome de toda a provincia e de todo o deporte que se escribe con vez de boxeo, don Luís fai entrega a familia deste recoñecemento merecido o gran Paco Amoedo. Achegámonos un poquinho. Eso. Hacia adelante. Eu non sei se... No nos vayáis. ¿Queréis decir algo, repuntar algo? ¿Tú? Algo. ¿La presentación de la familia? Bueno, pues todo el micrófono es tuyo. Bueno, he pensado en qué decirles hoy aquí, en la Gala del Deporte, además de agradecerles poder dedicar estos instantes a la figura deportiva y humana de mi padre. He recordado una serie de reflexiones que él siempre evocaba y parecían resumir a grandes rasgos su legado. No importa las veces que caímos, ni en la vida ni en el ring, sino las que nos levantemos y sigamos con ilusión. Uno no es lo que hace, sino esa ilusión con la que lo hace. Ella es el corazón de todo deportista, su motor. No somos conscientes de cuán efímera es la trayectoria de un deportista hasta que te das cuenta de que eres el espectador de tu vida y no el protagonista. Por ello, y en su nombre, queremos animar a todos, sean cuales sean sus orígenes y sus posiciones sociales, a que con esfuerzo e ilusión toda meta se alcanza. Muchas gracias. Maravilloso. Qué bonito traballo fixo. Eu que non dou puntadas sin hilo, antes de despedilos, sí. Sabedes que son un traveso, para que me traedes? Hai velada pronto, non? Hay velada pronto. Cando? El 16 de noviembre. Esperamos que nos acompañen. Ese pabillón que está a barrer. Forte aplauso, por favor, para eles. Toda a información, Centro Deportivo Saudade. Grazas por estar. Vai por ti, Paquiño. Queda con nos, Luis. Luisa. Hola. Bueno, pois vaya, se me fixo corto isto. Eu solamente teño que dicir que o meu nome é Carlos Beiro, que son actor e comediante, algúns de vos me coñecedes, levo rompendo o protocolo en eventos deste tipo, baixando o nivel, pero facendo rir a xente que o meu, porque ante todo son comediante. E respeto moitísimo a valentía, teño que dicir, da miña compañeira que os afrontouse a súa primeira gala, e pido un fortísimo aplauso para a vicepresidenta, porque estivo de 10. Xa saben os amigos desta administración que cando que irades teño teléfono para vos receptivo. Ben. Yo quiero agradeceros, como empecé, que estéis aquí, que compartáis con nosotros esta gala, que es el colofón y la guinda a todo un año de deporte, un año de impulso del deporte, un año de apuesta por el deporte desde la Diputación con una línea estratégica. Quiero deciros que ha sido un placer trabajar con Carlos, que bueno, pues como ha dicho, es mi primera vez, y me dijo, tú piensa que has organizado una macrofiesta en tu casa y que tienes a un montón de invitados. Tira para adelante. Entonces yo te agradezco ese consejo muchísimo, compañero.
Vamos a disfrutar después de un cóctel, de unas cervezas, para agilizar todo un poquito más. Y como no puede ser de otra manera, pues va a cerrar esta gala del deporte el presidente de la Diputación de Pontevedra, don Luis López. Bueno, moitísimas grazas, queridos presentadores. Moi boa noite a todos e a todas. E, por suposto, pois, quero comezar saudando a vicepresidenta, a Luisa, os compañeiros deputados que están aquí presentes, os representantes tamén da Xunta de Galicia, a todos os que representades amantes do deporte, e moi especial a Cándido, o director do IES Castelao, que puxo a disposición estas fermosas instalacións para realizar esta gala. Eu a verdade é que quero comezar como rematábamos ahora. Merecida homenaxe a Paco. A verdade é que cantas xeracións disfrutamos do espectáculo que nos brindaba e as ensinanzas que nos daba cando competía, despois, cando estaba adestrando fora do ring, cantas veces pois levou o nome da nosa provincia por todo o mundo. A verdade é que moitísimas grazas, en especial a súa viúda, por estar hoxe aquí e toda a vosa familia. Grazas, de verdade. E vou a contribuir a esa brevidade que facía mención Carlos, porque os protagonistas sodes, sin lugar a dúbida, sodes vos. E claro, ocurríanseme cando estaba aí 3 preguntas que podían resumir a perfección o que hoxe estamos aquí plantexando, que podían ter unha resposta obvia, pero moi importante. A primeira, que é este evento? Que facemos desde a Diputación polo Deporte? E que é a provincia de Pontevedra? Claro, que é este evento? Vos chegastes aquí, entrades, non hai sillas suficientes, mesas. Aquí, os que viñestes en galas anteriores, vistes que houve algún cambio. Por iso que queríamos era facer algo máis áxil, máis dinámico, máis vivo, en definitiva, algo que se parece a vos. E por de aí radica esta gala. E, por suposto, queríamos tamén que fose isto un xeito de decirvos grazas de todo o corazón e, sobre todo, que vos admiramos. Admiramos os deportistas olímpicos, os que estabades hoxe aquí, máis os que non puideron vir. Admiramos os deportistas amateur, os de élite, a base, que aquí van a ser os nosos futuros campeóns. Admiramos os presidentes e as presidentas das federacións, os cales, pois, aquí agradezco que esteades moitos deles. Os directivos, os deportistas, os do deporte adaptado, as familias, os avós. Eu falo como parte interesada. Eu, sin un avó, pois non daría chegado pois que os meus peques foran a moitas actividades. Así que se nomeou os pais e as nais, pero tamén os avós, as aboas e os curmáns. En definitiva, grazas a todos, porque vos sodes parte importante deste proxecto deportivo na provincia, do que estamos tan orgullosos. E ese é o motivo que nos trae hoxe aquí e que fai que sexamos grandes dentro e fora do noso territorio. E sí, diredes vos, sí, está moi ben as palabras, pero e de feitos que? Que fai a Diputación de Pontevedra polo deporte? Unha das primeiras cousas que fixemos foi dar o rango de vicepresidencia. É dicir, a vicepresidenta é responsable de deporte. Unha persoa que ama, que sinte, que practica o deporte, a que a coñecedes, xa sabedes como é, a que a vades a coñecer, pois imaginádevos e vades a entender unha cousa, o orgulloso que estou dela. Por iso que pido un fortísimo aplauso para Luisa Sánchez. E logo, accións concretas que se fan en apoio ao deporte. En 15 meses fomos capaces de habilitar 12 millóns de euros, que eso se suman logo a aportacións que poden facer con outros fondos da Diputación, para que os concellos de menos de 50.000 habitantes modernizaran, melloraran, fixeran instalacións deportivas novas. Orzamentariamente, o ano pasado incrementamos o orzamento nun 19%. Este ano
nun orzamento que vai entrar en vigor o día 1 de xaneiro, incrementamos outro 15% máis. Acollemos eventos, e aquí se falou de eventos de carácter internacional que nos posicionan, incrementamos un 51% para esos grandes eventos que vamos a realizar. Ahora, neste orzamento novo, vai a sair unha nova liña de axudas para as entidades deportivas para a adquisición de furgonetas ou material equivalente, algo que nos viñades xa reclamando, porque tamén temos esa gran, entendo eu, capacidade de escoitar, entender e atender. E logo atendemos en base a esas órdenes de axudas que poñemos a disposición de todos. E por último, claro, que é a provincia de Pontevedra? Mais alá da parte da gastronómica e das rías, é iso que nos fai ser un paraíso. Sí, somos un paraíso deportivo, pero somos un escenario deportivo ao aire libre os 365 días do ano. Somos unha fonte inagotable de talento deportivo. Somos unha provincia que sabemos competir, que gaña, unha provincia que cando perdemos, enseguida nos repoñemos e remontamos, e somos unha provincia que, a verdad, somos a envexa, eu creo que en todo o mundo. Eso é grazas a vos. É por iso que é o que nos trae aquí. Entón, que é a provincia de Pontevedra? Somos a provincia do deporte. E iso, insisto, moitísimas grazas por vir aquí. E se non quedou claro, admirámonos. Grazas e a seguir. Boa noite.